Sí, buenas, ¿me escuchan? Vaya, ¿Me escuchan? Escucho, Lee. sí, le Ok. Sí, bueno, nos quedamos. Sí, nos quedamos por acá, ¿verdad? Aquí, entonces había explicado que este es un ejemplo práctico de el escalar por una matriz, es decir, una constante por una matriz que se debe escribir fuera de la matriz en un primer momento, pues se multiplica para dar resultado final, ¿verdad? O sea que estos valores que están acá, yo les dije que comprobaran que ese es el producto, ¿verdad? De 1.5 por cada valor de la matriz, ¿verdad? Y como el problema dice que se están proyectando ventas de junio que aumentan un 50% de las de mayo, que es esta matriz, entonces es 100%, 50% más 100% dividido entre 100 es igual a 1.5, que es lo que dio acá. Sí, bueno, ya todos están conectados, tuvieron problemas para conectarse ahorita. Me están diciendo en WhatsApp de que alguno lo sacó, sí, me dio un problema a mí también. Bueno, ya. Me están comunicando, algunos no entraron, lograron entrar, les estoy preguntando. 16, faltan, habían 18, 2 no entraron. Bueno. Bueno, continúo. Ahora vamos a adición y sustracción de matrices. Miren que lo importante, tener bien claro lo que hemos visto hasta el momento, ¿verdad? Porque ya después de este tema todavía es más, se puede dominar, es más, la suma y resta todavía es claro, ¿verdad? Ya donde lleva más trabajo ya es cuando es producto de matrices. Pero no me adelanto, entonces continúo con adición y sustracción de matrices, que es lo mismo que decir suma y resta de dos matrices. Dos matrices A y B del mismo tamaño pueden sumarse o restarse, sumando o restando, dependiendo de lo que se le pida, ¿verdad? Sus elementos correspondientes. Ejemplo, la suma de las matrices, de dos matrices A más B va a ser igual a IJ más BIJ, es decir, cada elemento que esté en una posición se va a sumar al mismo elemento de la otra matriz de la misma posición. Otro requisito es que deben tener el mismo tamaño, ¿verdad? Para sumar o restar dos matrices deben tener el mismo tamaño. Están reportando de que salgan y vuelvan a entrar. Sé que me están reportando los compañeros que no pudieron entrar a la. Porque es la invitación nueva, ¿verdad? Muy bien. Bueno, adición, entonces para sumar dos matrices, sumamos
o restamos sus elementos respectivos. Este ejemplo es de suma. Nos dicen, la suma de A más B es igual el elemento A y J más el elemento B y J de la segunda matriz. Este es A, digamos, y esta es la matriz B, ¿verdad? Este ejemplo está en el libro Archer Larner, consejo que puedan repasar en el capítulo 8. Muy bien. Entonces aquí están expresados en la otra matriz, se escribe la suma, ¿verdad? En otra matriz, se hace otra matriz más grande para expresar cada suma de los elementos correspondientes. Está sumando A más B. Entonces aquí, en este primer, aquí donde taché, es la suma de 2 más 3, ¿verdad? Es lo que está acá. El siguiente elemento es 0 más 1, ¿verdad? El segundo elemento, el primer renglón, más el segundo elemento, el primer renglón de la otra matriz. Menos 1 más 2. Entonces la suma, hay que sumar cada elemento de la misma posición de uno con el que tiene la misma posición del otro. Porque para sumar o restar dos matrices, deben tener requisitos que tengan el mismo tamaño. El mismo número de renglones y número de columnas. Y observan acá, este elemento, el primero de del segundo renglón, se suma al primero y el segundo renglón de la otra. 3 más 2 es lo que está, este más este, ¿verdad? Que tienen la misma posición, se suman acá. Este más este se suman acá. Y este, el tercero del segundo renglón, se suma con este que está aquí denotado. Aquí es solo, si ustedes observan, esa operación de suma y resta, pero varias veces. Ya aquí empieza un poco más de trabajo, ¿verdad? En operaciones de matrices, que esta es la operación más básica, suma y resta. Aquí tenemos 1 más 3, ¿verdad? 1, que es el primero del tercer renglón con el primero del tercer renglón de la otra matriz. Está acá. Este más este, que es esto. Y este más este, que es ¿verdad? Esta operación. Entonces, deben dejar el espacio, ¿verdad? Y no confundirse, no. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Más que todo es de tener cuidado ahí, ¿verdad? Entonces, después de hacer esta suma, 2 más 3, 5, entonces los valores se ubican acá, que esta sería la respuesta final. Esta es la respuesta final. Muy bien, ahora pasamos resta de dos matrices. Entonces nos dicen restar A. Esta es la matriz A y esta es la matriz B, ¿verdad? Entonces aquí no se presenta el detalle, ¿verdad? Pero lo que se hace acá es la resta, ¿verdad? Entonces aquí este valor es la resta de 2 menos 4. 2 menos 4, confirmen con la calculadora, da menos 2. Es decir, este menos este es lo mismo que en el anterior, ¿verdad? En la suma, solo que en vez de sumar, lo que hacemos es restar cada elemento que esté en una posición con el otro elemento que esté en la misma posición, pero en la otra matriz. Estas son dos matrices de ¿qué tamaño? ¿Alguien me dice de qué tamaño son estas matrices? De 2 por 3. De 3 por 2. 3 por 2. No, 2 por 3. Primero los renglones y después lo primero son los renglones y después las columnas, las que se cuentan para denotar, ¿verdad? 2 por 3. Bien, entonces observan 0 menos 1 da menos 1, ¿verdad? Menos 1 menos 2. Como aquí va una resta, entonces al calcular tendríamos que poner menos 1 menos 2. Que eso lo pueden hacer directamente en la calculadora, ¿verdad? Menos 1 menos 2. Da 1 positivo, ¿verdad? 3 menos 2. Este elemento de acá, el primero del segundo renglón con el primero y segundo renglón,
3 menos 2 da 1. 4 menos 6 da menos 2, ¿verdad? Porque como este es mayor, da un negativo y 5 menos 1 da 4. No sé si está claro hasta acá. Sí. Bien, es de tener cuidado. Digamos, yo recomiendo vayan avanzando en esto de los primeros temas, ¿verdad? Porque Lip, ya, pregunta, siempre de la columna 2, si es de la columna A, si es mayor al B, va a ser positivo. Si el B es mayor que el A, va a ser negativo siempre, ¿verdad? es que sí, es por los signos, por los signos. Si son dos positivos y resta uno más pequeño que el, sí va a ser negativo. No es que ustedes lo confirman con las operaciones, ¿verdad? Sí, O sea que esto yo se pudo hacer o hacen las operaciones aparte para ir confirmando, ¿verdad? 2 menos 4 lo escriben en aparte o en una hoja aparte un borrador, ¿verdad? Para ir confirmando estos valores. Solo es tener cuidado con los signos. Menos, por ejemplo, menos 1, menos 2. No es menos 1, menos 2, porque sería menos 1, menos 2 si este fuera positivo. Pero como que hay un negativo, al escribirlo es menos 1, menos 2. Que esto va a dar a 1, porque esto, menos 1, menos 2, equivale, voy a escribirlo acá, menos 1, menos 2, no, esto es igual, menos 1, más 2, pero la calculadora lo puede hacer de un solo, ¿verdad? Menos 1 más 2, y esto es igual a 1, ¿verdad? Esto, que es esta resta está acá. Entonces ustedes pueden hacer los apuntes aparte, o en la calculadora o de un solo, pero la cosa es tener cuidado, verificar, ¿verdad? Verificar esas operaciones, ¿verdad? Muy bien. Vamos ya a esto. Aquí ya viene los detalles, ¿verdad? De que ya empieza a complicar un poco, ¿verdad? Porque hay que tener bastante cuidado. Multiplicación de matrices. En el tema anterior, para suma o resta, la condición es que deben tener el mismo tamaño. Aquí no es necesario que tengan el mismo tamaño. La condición es que el número de columnas de la primer matriz que multiplica debe ser igual al número de renglones de la segunda matriz. Esta condición se debe cumplir, entonces se recomienda poner en un problema de multiplicación, poner el número el tamaño de la matriz, ¿verdad? La notación, que este tiene tres renglones por dos columnas, y después el tamaño de la segunda matriz que le piden la multiplicación, que es 2 por 3, porque tiene dos renglones por tres columnas, ¿verdad? Entonces, la condición es que sean iguales, ¿verdad? Igual el número de columnas de la primera matriz por el número de renglones de la segunda matriz. Si esto ocurre, se puede multiplicar. Yo les podría poner una matriz donde no cumple. Si no cumple, entonces ahí lo dejan, ¿verdad? No lo voy a hacer no es mi intención, Sí, ¿verdad? una pregunta. Sí. Y si el caso es al contrario, siempre se puede operar. O sea, si En este caso sí, sería mire. igual, Sí, en este caso sí se podría operar. si sería como la misma, el mismo número de No, no, filas no, en el no. primero. No, miren, no. Sí, si se pusiera al contrario, quedaría 2 por 3. 2 por 3 quedaría acá, ¿verdad? Si fuera al contrario. 2 por 3, sí se puede, son iguales. Mire, esto es igual a... Es decir, que si esta la pasara acá, sí se podría.
Ahora, lo que sí, el resultado son diferentes, darían diferente. Si fuera al contrario, el resultado no daría una de 3 por 3, sino que daría una de 2 por 2. Ahora, el tamaño que va a tener la matriz resultante va a ser igual al producto de los renglones. Va a ser igual al número de renglones de la primera matriz por el número de columnas de la segunda matriz que multiplica. Ese es el tamaño. Si fuera al contrario, el resultado no sería el mismo porque va a ser de 2 por 2. Bueno, pero me voy a borrar este. No sé si se entendió, me entendió lo que le expliqué. Sí, Lick, muchas gracias. Bueno, pero mejor voy a borrar para que no vaya a confundir esto. Bien. Entonces, ahora, ¿cómo se sacan los elementos de la nueva matriz de un producto? El elemento C1 va a salir del producto del primer renglón de la primera matriz por la primera columna. Ese es el elemento C11 de la nueva matriz. Ahora, el primer renglón por la segunda columna va a dar el elemento C12, que aquí está. Es decir, que salió del producto el primer renglón de la primera matriz por la segunda columna de la segunda matriz. Es decir, este por este está este elemento. Y el elemento C13 es el que salió de multiplicar primer renglón de acá por el tercer columna de segunda matriz, C13. Y así serían los demás elementos. Claro, cada producto es diferente, ¿verdad? Bueno, entonces, pero está más explicado adelante, pero yo adelantando un poco. El elemento C21 sale del producto del segundo renglón, ¿verdad? Renglón de primero por la primer columna, el elemento 21. Ahora vamos a pasar ya a un ejemplo. Ejemplo, dice, nos piden multiplicar A por B. Este es el ejemplo más sencillo del producto de una matriz renglón por una matriz columna, ¿verdad? Entonces, A es 2, 5, ¿verdad? Están separados dos elementos. Y B tiene los elementos menos 3, 2. A es de tamaño 1 por 2, ¿verdad? Porque tiene un renglón y 2 columnas. Y B es de tamaño 2 por 1, dos renglones, que solo son dos valores, ¿verdad? Cada renglón es un valor, pero son dos renglones para abajo, 1, 2, por una columna. Entonces, ¿cómo? Aquí pongo en rojo, ¿verdad? El número de columnas y de la primera matriz, el número de renglones para identificar que son iguales, ¿verdad? Esto es igual a esto, ¿verdad? Y esto es igual. Como el número de columnas de A es igual al número de filas de B, recuerden que fila es lo mismo que renglón, ¿verdad? Ambas matrices se pueden multiplicar, esa es la condición. Entonces, sus correspondientes elementos en orden de izquierda a derecha para elementos de renglón A y de arriba hacia abajo para elementos de columna P. La matriz resultante va a ser de tamaño 1 por 1. Como decía anteriormente en el diagrama ilustrativo, que la resultante va a ser el número de renglones de la primera matriz por el número de columnas. Entonces, esta va a ser una matriz de 1 por 1. Cuando es de 1 por 1 no es necesario ponerla entre corchetes. Puede ser porque es de 1 por 1. Entonces, ¿cómo multiplicamos? El primer elemento del renglón, que de esta matriz solo tiene un renglón, por el primer elemento de la columna, es decir, 2 por menos 3, ¿verdad? Que es lo que está indicado acá, más el segundo elemento de la matriz renglón por el segundo elemento de la matriz columna.
Es decir, que el primer elemento de un renglón se cuenta de izquierda a derecha, ¿verdad? Y el primer renglón de una columna se cuenta de arriba hacia abajo. Que aquí está, esa es la suma de esos productos. 2 por menos 3 más 5 por 2, que esto equivale a menos 6 más 10 igual a 4 positivo. Esto es operación de suma-resta, pero varias veces, ¿verdad? Un montón de veces. Esas son las operaciones que se hacen en producto. Suma, resta, multiplicación, división. Ahora vamos a otro ejemplo un poco más grande. Dice, multiplique las matrices A y B. A es una matriz de 2 por 3, ¿verdad? 2 renglones, 3 columnas. Y B es una matriz de 3 por 2, 3 renglones, 2 columnas. Entonces, el tamaño de la primera matriz es 2 por 3. Entonces, y el segundo es de 3 por 2, ¿verdad? Entonces, pongo en rojo para indicar de que estos valores son iguales, ¿verdad? Estos son iguales, ¿verdad? Entonces, se puede multiplicar, porque coincide el número de columnas de A con el número de renglones de B. Y lo indico acá. Entonces, la matriz resultante será de tamaño 2 por 2. Es decir, el tamaño va a ser el número de renglones del primero por el número de columnas de la segunda matriz. Bien. Sí, bueno, yo creo que ya los compañeros, ya todos entraron. Bueno, pero este video queda grabado. Después mando el material. Bien. Bueno, entonces yo lo que hago acá, imitando al libro, porque el libro Arya Larner, este es un ejemplo del libro Arya Larner, así lo hace. Entonces yo pongo en colores, ¿verdad? Para diferenciar los productos que están haciendo. Ya este es un ejercicio más largo, ¿verdad? Entonces, como la matriz resultante va a ser de 2 por 2, ¿verdad? 2 por 2 va a ser la resultante. Es decir, el número que, no, que está en negro por los que están en negro, ¿verdad? Esta se puede decir que se elimina ya para el valor de 3. Entonces, yo indico acá los productos, ¿verdad? Entonces, el primer producto sería el primer renglón por el primer, primer renglón de A por la primer columna de B. Entonces yo aquí lo puse en rojo toda esta operación, la suma de esos productos. ¿Cómo se hace ese producto? Que el producto va a ser el primer elemento de este renglón por el primer elemento de la columna, que aquí está detallado, más el primer elemento el segundo elemento del renglón por el segundo elemento de la columna, 2 por 8, aquí está detallado, es decir, este por este, más el tercer elemento de este renglón por el tercer elemento de esta columna, que es 4 por 6, acá. El siguiente elemento, el elemento de resultante, que sería C12, sale de multiplicar primer renglón por segunda columna. ¿Y cómo se multiplica el elemento en el orden? El primero del primer renglón por el primero del segundo renglón. Sería 3 por 12. 3 por 12, ¿verdad? Esto que está en azul. Más el segundo elemento del renglón por el segundo elemento de la columna, más 2 por 7, que es el está indicado acá, este por este. No es que tienen que hacerlo así dentro de una matriz, ¿verdad? Yo lo hago por explicar y siguiendo un poco como explica el libro, ¿verdad? Pero vamos a ver unos videos donde ya explica un poco diferente para que vean la diferencia, pero que se llega al mismo resultado. Entonces, el producto de esto, por esto da el elemento C12, que aquí abajo lo escribo ahora.
el producto del segundo renglón por la primer columna de la otra matriz es lo que está expresado acá, ¿verdad? Es decir, va a dar el elemento C21. ¿Cómo se multiplica el primero del renglón por el primero de la columna? 2 por 10. El segundo del renglón por el segundo de la columna, 5 por 8. 5 por 8. El segundo de acá por el segundo de este. El tercero del segundo renglón, 1 por el tercero de la columna, 6, indicado acá. Y el último elemento de esta matriz va a ser el producto de segundo renglón por segunda columna, el elemento 2, 2, ¿verdad? 2, 2, que indica que salió del producto del segundo renglón por la segunda columna y por eso está ubicado acá. Voy a subrayar acá. Entonces se hace el producto 2 por 12, primero de acá, más 5 por 7, indicado acá, más 1 por 5. Esto bien detallado, repito, no es que lo tienen que hacer detallado, es para cuestión, para que entenderlo, pueden ir haciendo de paso por paso, digamos aquí, en vez de esto, poner ya el producto, ¿verdad? Este por este, pero que esa suma de esos tres productos debe dar el elemento resultante. Comprueben estas operaciones y así, si dan estos valores acá, y lo puse en color, ¿verdad? Para distinguirlos, que esta suma de estos productos va a dar un elemento, cada color corresponde a un elemento de la matriz resultante. Como les digo, esto les recomiendo con tiempo que vayan avanzando con estas tareas, ¿verdad? Sí. Bueno, si puedan empezar con antelación varios días, mejor, ¿verdad? Y recuerden que ahí cualquier consulta yo la tengo que debo atenderla, ¿verdad? No tienen que tener ningún es mi deber, pues, atender. Ahora, pregunto, ¿se está entendiendo hasta el momento? Sí, 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 Liz. sí. Esto, lo que hay que es tener cuidado, ¿verdad? Deben tener bastante cuidado porque aquí todos son positivos, pero aún que uno pueda hacer hacer algún producto, un número que no es, ¿verdad? Eso deben estar verificando, tener ese cuidado. ¿Y esos valores les dio? Sí, son correctos, Lick. Muy bien. Entonces, y aquí ve, aquí dice que suponiendo que A por B es igual a la matriz C, entonces aquí está detallado lo que yo he estado explicando, ¿verdad? Que el producto de renglón 1 de A por columna 1 de B dará elemento C11, que es esto que está en rojo. El producto de renglón 1 de A por columna 2 de B dará elemento C12, que es lo que está en azul, que aquí está la respuesta. Producto de renglón 2 de A por columna 1 de B dará elemento C21, que C21, segundo renglón, primer columna, que es este, lo que está en verde, ¿verdad? Y producto de renglón 2 de A por columna 2 de B dará elemento C22. Ahora voy a salir y voy a pasar porque esto debe quedar bien claro. Por el tiempo creo que vamos a tener que hacer otra reunión, ¿verdad? A las 3 ¿están de acuerdo? A las 3:15, terminamos a las 3 esta. Porque sí es el contenido. Ahora, estos temas no, estos solo van a ser 10 minutos quedan, me están informando. Vamos a ver si no, voy a salir de acá. Bueno, les voy a dejar de compartir acá. Compartir pantalla.
Producto de matrices. Vamos a, creo que puede que ajuste el tiempo. Producto de matrices. Control. Clic. ¿Se observa el video? Clic. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de matrices y ahora veremos el producto de matrices. Sí, se observa el video. Pregunto. Sí, sí se ve. Sí, Sí se ve. licenciado. Pero antes de realizar el ejemplo, quiero aclararles esto. Pues primero, esta teoría que es importante porque pues debemos conocerla, ¿sí? Y ya vamos con el ejemplo. Entonces, para poder multiplicar dos matrices es necesario que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda matriz. Ya les voy a aclarar esto con el ejemplo que estamos haciendo. Entonces, el número de columnas de la primera es igual al número de filas de la segunda. Si no sucede esto, no se pueden multiplicar las matrices. Aunque ya vamos a ver cómo saberlo fácilmente. Bueno, además, ¿cómo se realiza la multiplicación de matrices? El elemento que se encuentra en la fila I, columna J de la matriz C, que en este caso va a ser esta matriz resultante de multiplicar dos matrices, la matriz A con la matriz B, se obtiene multiplicando los elementos de la fila J de la matriz A por la columna, aquí es la I, de la fila I de la matriz A por la columna J de la matriz B y sumando sus resultados. Bueno, esto parece difícil, pero vamos a ver que no lo es. Y ahora sí vamos a pasar a resolver una multiplicación entre dos matrices, en este caso estas dos. Lo primero que debemos hacer siempre es mirar si se puede multiplicar, ¿no? ¿Cómo se hace? Yo lo hago muy fácilmente de la siguiente forma. Esta es una matriz de 2 filas y 4 columnas. Esta es una matriz de 2 por 4. Y esta es una matriz que tiene 4 filas y tiene 3 columnas, entonces es de tamaño, orden o dimensión 4 por 3. ¿Cómo sé yo que si se puede o no multiplicar? Yo lo que hago es escribir esto nuevamente. 2 por 4, la primera matriz siempre primero, y la segunda matriz no, entonces 4 por 3. ¿Y cómo se sabe si se puede multiplicar? Porque estos dos números de la mitad siempre tienen que ser iguales. En este caso es 4 y 4, entonces quiere decir que sí se pueden multiplicar estas dos matrices, ¿no? Primero la matriz A, segundo la matriz B, porque algo que debe quedarles claro es que en matrices no es lo mismo A por B que B por A. En este caso, si ustedes revisan, no se podría hacer la multiplicación de la matriz B por la matriz A, pero sí de A por B. Pero bueno, seguimos acá. Y lo otro que me dice esto es el resultado. Entonces, el resultado va a ser otra matriz que va a tener 2 filas y 3 columnas. Y como ya sé que el resultado de la multiplicación va a ser una matriz de 2 por 3, aquí voy a decir un ejemplo de una matriz de 2 por 3. Bueno, voy a aclararles lo siguiente. Para mí, la multiplicación de A por B, de la matriz A por la matriz B, la voy a llamar la matriz C. Simplemente como para no escribir en todo lado A por B, A por B, A por B, sino simplemente escribo C. Ya se sabe que C quiere decir la matriz A por la matriz B. Entonces, esa matriz C me va a dar una matriz de 2 filas por 3 columnas, 2 filas y 3 columnas. Obviamente va a tener 6 elementos, el C11, C12, C13 y C21, C22 y C23. Esos 6 elementos se hallan de una forma, entre comillas, sencilla. Lo único que vamos a ver pues es que debemos estar muy concentrados para poder encontrar la multiplicación. Entonces, como tenemos que encontrar esos 6 elementos, a mí me gusta encontrar los elementos y después escribir la matriz, ¿sí? Una vez que haya encontrado cuáles son los 6 números que van, escribo en forma de matriz. Pero ¿cómo se encuentran esos 6 elementos? Pues muy fácil. Vamos a encontrar el elemento C11. ¿Qué quiere decir el elemento C11? Que vamos a multiplicar, o más bien el elemento C11 pues es el que está en la primera fila y la primera columna. Entonces esto me da la pista de qué es lo que voy a hacer. Lo que hacemos es multiplicar la primera fila
de la primera matriz por la primera columna de la segunda matriz. ¿Sí? Ahora, miren que aquí en los tres primeros, pues tengo que multiplicar la primera fila y primera fila. O sea, vamos a tener que multiplicar la primera fila por la primera columna, luego por la segunda columna y luego por la tercera columna para encontrar los tres primeros elementos. Luego lo que vamos a hacer es lo mismo pero con la segunda fila. Entonces, luego pasamos a multiplicar la segunda fila, primero con la primera columna, luego con la segunda columna y por último con la tercera columna. Entonces, vamos a empezar. C11, primera fila y primera columna. Entonces, multiplicamos primera fila con primera columna. ¿Cómo se multiplica? Se multiplica en orden, simplemente. El primer elemento por el primer elemento. Entonces, 5 por 1, eso es 5. Luego seguimos multiplicando el segundo elemento con el segundo. Entonces, 3 por menos 5, que eso es menos 15. Seguimos lo mismo con el tercer elemento. Entonces, menos 4 por 0, que eso es 0. Pues no habría necesidad de colocarlo, pero yo lo voy a colocar. Y por último, cuarto elemento de la primera fila con cuarto elemento de la primera columna. Entonces, menos 2 por 5, que eso es menos 10. Y lo único que nos queda es hacer la suma. Entonces, aquí 5 menos 15, eso es menos 10, que es menos 20. Aquí ya no se multiplican los signos, no, cuidado con eso. Ya hicimos el elemento C11. Si ustedes quieren, ya pueden pausar el video, practicar encontrando los demás elementos, porque como ya les dije, pues solamente es de tirada, ¿no? Pero bueno, ya multiplicamos la primera fila con la primera columna. Seguimos multiplicando la primera fila, pero ahora con la segunda columna. Entonces, primer elemento, 5 por 4, que eso es 20. Ya voy a ir un poco más rápido. Segundo elemento, 3 por 3, que eso es 9. Entonces, colocamos más 9 porque es lo positivo. Tercer elemento, menos 4 por menos 9, menos por menos da más. Y 4 por 9, que es 36. Y tercer elemento, último elemento o cuarto elemento, menos 2 por 1, que eso es menos 2. Y hacemos la operación. 20 más 9 es 29, más 36 es 50, 65, menos 2, que eso es 63. Y seguimos con la primera fila nuevamente. Entonces, primera fila, pero ahora por la tercera columna. Entonces, primer elemento, 5 por 0, que eso es 0, ya no lo voy a colocar. Segundo elemento, 3 por 7, que es 21. Tercer elemento, menos 4 por 5, que eso es menos 20. Ahí se multiplican los signos. Y cuarto elemento, menos 2 por 4, que es menos 8. Y hacemos la operación. 21 menos 20, eso es 1, menos 8, que da menos 7. Ya terminamos de multiplicar la primera fila con las tres columnas. Ahora seguimos segunda fila con primera columna. Entonces ahora vamos a multiplicar la segunda fila por las tres columnas, pues obviamente primero con la primera. Entonces empezamos. Primer elemento, 8 por 1, que eso es 8. Segundo elemento, menos 1 por menos 5, menos por menos da más, y 5 por 1, 5. Tercer elemento, 0 por 0, que es 0, no lo voy a colocar. Y último elemento, menos 3 por 5, que eso es menos 15. Y hacemos la operación. 8 más 5 es 13, menos 15, que eso es menos 2. Y seguimos todavía con la segunda fila, pero ahora por la segunda columna. Entonces, 8 por 4, 32. Segundo elemento, menos 1 por 3, que eso es menos 3. Tercer elemento, 0 por menos 9, eso es 0, no lo escribo. Cuidado porque aquí es lo único que ustedes se pueden equivocar, pues en la multiplicación del 0. Y último elemento, menos 3 por 1, que eso es menos 3. Y hacemos la operación, entonces, 32 menos 3 es 29, menos 3, que eso es 26. Y seguimos nuevamente con la segunda fila, pero ahora por la tercera columna, ya más rápidamente. Primer elemento, 8 por 0, 0. Segundo elemento, menos 1 por 7, que eso es menos 7. Tercer elemento, 0 por 5, que es 0 nuevamente. Y cuarto elemento, menos 3 por 4, que eso es menos 12. Aquí no se multiplican los signos porque ya no estamos haciendo multiplicación. Menos 7 menos 12, eso es menos 19.